Hay una oración que nace del lugar más vulnerable que existe en el ser humano. No del lugar de la fortaleza. No del lugar de la confianza tranquila. Del lugar donde reconocemos que los cuerpos que habitamos son frágiles. Que la salud que damos por sentada puede cambiar sin avisar. Que hay cosas que no podemos controlar por más que lo intentemos. Y que las personas que más amamos están expuestas a esa misma fragilidad. Dios mío, protégeme a mí y a mi familia de toda enfermedad. Esa oración la han hecho madres mirando a sus hijos dormir y pensando en todo lo que podría tocarlos. La han hecho padres que se levantan cada mañana cargando el peso de ser el responsable de los que ama y sabiendo que hay límites en lo que puede hacer para protegerlos. La han hecho personas que recibieron un diagnóstico que cambió todo. La han hecho personas que vieron a alguien cercano atravesar una enfermedad y que desde ese momento la fragilidad de la vida se volvió mucho más real y mucho más cercana. Es una oración honesta. Es una oración que reconoce que necesitamos algo más que nuestra propia capacidad para estar bien. Que la salud no es solo el resultado de buenos hábitos y buenas decisiones, aunque eso tiene su valor. Sino que hay una dimensión de cobertura, de protección, de cuidado que viene de Dios y que marca una diferencia que ninguna medicina por sí sola puede garantizar. Y hoy vamos a llevar esa oración a Dios juntos. No de manera apresurada. Con profundidad. Con la convicción de que el que escucha esta oración es el mismo que dijo: Yo soy el Señor tu sanador. Jehová Rafa. El Dios que sana. El Dios que protege. El Dios que cubre con sus alas a los que se refugian en Él. Antes de continuar, quiero pedirte que hagas algo ahora mismo. Si este mensaje está tocando algo real en tu corazón, compártelo por WhatsApp con alguien que necesite esta oración hoy. Hay personas en tu vida que están cargando preocupaciones de salud en silencio, que están orando por alguien enfermo, que necesitan saber que Dios escucha cuando clamamos por protección. Compártelo ahora. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí, Dios mío. Comenzamos con esas dos palabras porque son el fundamento de todo lo que viene después. Dios mío. No el Dios de las ideas abstractas. No el Dios de los libros de teología. El mío. El que me conoce. El que está disponible para mí específicamente. El que cuando llamo, escucha. El que cuando clamo, responde. Esa relación personal con Dios es lo que hace que esta oración no sea una fórmula sino una conversación. No estás lanzando palabras hacia el vacío esperando que algo pase. Estás hablando con alguien que te conoce por nombre, que conoce cada miembro de tu familia, que sabe exactamente lo que estás cargando cuando dices: protégenos de toda enfermedad. Y ese alguien se presenta en la Biblia con un nombre que habla directamente a lo que estamos pidiendo hoy. En Éxodo 3:26 de la tarde, después de la liberación de Egipto, Dios se revela con un nombre que los hebreos guardarían para siempre: Jehová Rafa. El Señor que sana. No el Señor que puede sanar en circunstancias especiales. El Señor que sana. Es parte de su nombre. Es parte de su identidad. Es parte de quien Él es, y si sanar es parte de quien Él es, entonces proteger de la enfermedad también lo es. No como algo que hace ocasionalmente cuando alguien tiene suficiente fe. Como una expresión natural de su carácter, de su amor, de su cuidado por los que son suyos. Protégeme a mí. La primera petición es personal. Protégeme a mí. Y quiero hablar de eso porque a veces las personas son más fáciles para pedir por otros que para pedir por sí mismas. Hay algo en la cultura de la fe que a veces lleva a poner las propias necesidades en último lugar. A orar por todos los demás primero y añadir al final casi como una nota al pie: y si puedes, ayúdame a mí también. Pero Dios quiere que pidas por ti. Que tu salud, tu bienestar, tu integridad física y espiritual sean parte de tu oración. No porque seas más importante que los demás, sino porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes cuidar a tu familia si no tienes salud. No puedes ser lo que Dios te llamó a ser si tu cuerpo no está en las condiciones para hacerlo. El Salmo 91 habla de una cobertura personal de Dios que es extraordinaria en su especificidad. Dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que con sus plumas te cubrirá, que debajo de sus alas estarás seguro, que no temerás la pestilencia que anda en oscuridad ni la mortandad que en medio del día destruye. Pestilencia, mortandad, enfermedad,
Dios habla directamente de eso en el Salmo 91. Y la promesa no es solo para momentos especiales o para personas especialmente santas. Es para el que habita al abrigo del Altísimo, para el que mora bajo la sombra del Omnipotente, para el que hace de Dios su refugio y su fortaleza. Esa es la condición, no la perfección moral, la habitación en su presencia, el vivir de manera que su presencia sea el ambiente de tu vida. Y desde esa postura, su cobertura opera sobre tu salud de una manera que no tiene explicación puramente natural. Y a mi familia, aquí está el corazón más profundo de esta oración. Porque para muchas personas la preocupación por la salud propia es manejable. Pero la preocupación por la salud de los que aman es de otro nivel. Hay un tipo de angustia específica que viene de ver a alguien que ama sufrir. Hay una impotencia particular en no poder tomar el dolor del otro y cargarlo tú en lugar de él. Y Dios dice que su cobertura alcanza a la familia. Que la protección que pides no termina en ti. Que se extiende sobre los que llevas en el corazón. Sobre los hijos que salen de casa cada día exponiendo N12 a un mundo que no siempre es seguro. Sobre el cónyuge que enfrenta sus propias vulnerabilidades. Sobre los padres que envejecen y cuyos cuerpos ya no tienen la resistencia de antes. Sobre los hermanos. Sobre los que están lejos. Sobre cada uno de los que llevas en el corazón cuando dices, mi familia. Hay un versículo en los Hechos de los Apóstoles que el carcelero de Filipos recibió como promesa cuando preguntó qué debía hacer para ser salvo. Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. La salvación, el bienestar, el cuidado de Dios no se limita al individuo. Se extiende al hogar, a los que comparten la vida con el que cree. Cuando tú te pones bajo la cobertura de Dios, esa cobertura tiene un radio. Alcanza a los tuyos. No automáticamente sin que ores por ellos. Sino que la fe que ejerces, la oración que haces, la relación que mantienes con Dios, crea una atmósfera espiritual en tu hogar que protege a los que viven en él. De toda enfermedad. Toda. Esa palabra es la que más fe requiere decir. Porque la mente inmediatamente empieza a hacer excepciones. A pensar en las enfermedades que ya están en la historia familiar. En los diagnósticos que ya llegaron. En los cuerpos que ya tienen vulnerabilidades conocidas. En la genética que no se puede cambiar. En la edad que avanza y que trae sus propias fragilidades. Y sin embargo Dios dice, yo soy Jehová Rafa, el Señor que sana. Sin hacer una lista de las enfermedades que puede manejar y las que no. Sin establecer un límite de gravedad hasta donde llega su poder. Toda. Esa es la cobertura que estamos pidiendo. Toda enfermedad. Lo que tiene nombre médico y lo que todavía no lo tiene. Lo que se ve en los exámenes y lo que todavía no aparece en ninguno. Lo que es común y lo que es raro. Lo que se hereda y lo que se contagia. Primera de Pedro 2:24 de la mañana dice que por sus llagas fuisteis sanados. Esa declaración en el original griego está en tiempo pasado. No dice, podríais ser sanados. No dice, seréis sanados si ciertas condiciones se cumplen. Dice, fuisteis sanados. La obra de la cruz incluyó la sanidad. No como algo que puede pasar. Como algo que ya fue pagado. Como algo que ya está disponible en el sacrificio de Jesús. Y cuando oras por protección de toda enfermedad, estás reclamando lo que ya fue provisto. Estás posicionándote bajo una cobertura que ya existe. Que ya fue establecida. Que ya tiene tu nombre y el nombre de tu familia escrito en ella. Quiero hablar de Isaías 53 porque creo que es el pasaje más completo sobre la sanidad que Dios provee y que a veces no se conecta completamente con la oración por salud. Isaías 53 en 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. Eso no es solo perdón de pecados. Es curación. La misma obra que resolvió el problema del pecado también proveyó para la sanidad del cuerpo. Porque el ser humano no es solo espíritu. Es también cuerpo. Y el plan de redención de Dios abarca al ser humano completo. No solo la parte espiritual, también la física. Y eso no significa que nunca vamos a tener enfermedades.
La realidad de vivir en cuerpos mortales en un mundo que todavía gime bajo el peso de la caída incluye la experiencia de la enfermedad. Pero significa que hay una cobertura disponible. Que hay un recurso espiritual real que opera en el área de la salud. Que orar por protección de enfermedad no es ingenuidad. Es reclamar lo que Jesús ya proveyó. Quiero hablar de algo práctico sobre cómo opera la protección de Dios en el área de la salud porque creo que a veces la entendemos de manera demasiado mágica o demasiado reducida. La protección de Dios en la salud no siempre viene como un escudo invisible que hace que ninguna enfermedad llegue jamás. A veces opera a través de la sabiduría que da para tomar las decisiones correctas sobre el cuidado del cuerpo. A veces opera a través de la guía que lleva a buscar atención médica en el momento correcto. A veces opera a través de la paz que mantiene el sistema inmunológico en mejores condiciones de las que estaría bajo el estrés constante. A veces opera a través del médico que hace el diagnóstico correcto. A veces opera directamente, de maneras que no tienen explicación médica, que dejan a los doctores sin respuestas satisfactorias. Dios usa todos esos canales. No está limitado a uno solo. Y reconocerlos como parte de su cuidado es parte de la gratitud que le debemos. El médico que encontró lo que tenías a tiempo es parte del cuidado de Dios sobre tu salud. La sabiduría que te llevó a cambiar un hábito que podría haber tenido consecuencias graves es parte de su protección. La paz que te mantuvo en balance cuando todo indicaba que debías estar devastado es parte de su cobertura. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo que me parece extraordinario para lo que estamos orando hoy. Es el momento donde Jesús sana a todos los enfermos que le traían. Mateo 8:16 de la mañana dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. A todos. No a algunos. No a los que tenían más fe. No a los que tenían las enfermedades más simples. A todos los que traían a él. Y el versículo siguiente dice que esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús sanaba porque era la expresión natural de quien Él era. De la misma manera que un padre que ve a su hijo sufrir no puede quedarse indiferente, Jesús no podía quedarse indiferente ante el sufrimiento humano. La sanidad no era solo una demostración de poder. Era la expresión del amor que no puede ver sufrir sin hacer algo. Ese mismo Jesús es el que hoy escucha tu oración. El que tiene el mismo corazón que lo llevó a sanar a todos los que le llevaban. El que sigue siendo Jehová Rafa aunque los siglos hayan pasado. El que hoy puede hacer lo mismo que hizo entonces porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero hablar de la cobertura espiritual del hogar porque creo que hay algo que muchas personas no entienden completamente sobre cómo opera la protección de Dios en el contexto familiar. Cuando Josué declaró en nombre de su familia, en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor, estaba haciendo algo más que una declaración de intención personal. Estaba estableciendo una cobertura espiritual sobre su hogar. Estaba diciendo, el señorío de Dios es la realidad de este espacio. Lo que gobierna aquí es la autoridad de Dios. Y bajo esa autoridad hay una protección que opera. Eso tiene implicaciones prácticas para la protección de la salud en la familia. Cuando el hogar está bajo la cobertura de la presencia de Dios, cuando hay oración consistente, cuando hay fe activa, cuando la palabra de Dios es declarada sobre los que habitan en ese espacio, hay una dimensión de protección que opera que no es visible pero que es real. No como magia, como el principio espiritual de que donde Dios es invitado, su poder opera. Donde su nombre es proclamado, su autoridad se establece. Donde hay fe activa, hay terreno para que su protección se manifieste. Y eso no significa que las familias que oran nunca se enferman. Significa que hay una cobertura espiritual que en muchos casos previene lo que de otra manera hubiera llegado. Que hay una intervención invisible que opera en el espacio que la fe y la oración abren. Que hay algo real que ocurre cuando ponemos a nuestra familia bajo la protección de Dios de manera consistente y deliberada. Hay versículos específicos sobre protección de enfermedad que quiero que lleves en el corazón después de este tiempo. El Salmo 91:10 dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Plaga, enfermedad, mal, no tocará tu morada. Esa es la promesa de cobertura sobre el hogar del que habita al abrigo del Altísimo.
El Éxodo 3:26 de la tarde dice, yo soy el Señor tu sanador. Presente. No pasado. No futuro solamente. Presente. Ahora mismo. En este momento. Yo soy. No yo fui. No yo seré. Yo soy tu sanador. El Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Todas. Sin excepción. Sin límite de gravedad. Sin condición de mérito. Todas las enfermedades están dentro del alcance de su poder sanador. Y Jeremías 30:17, yo te restauraré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Restaurar. Sanar. Esos son verbos activos. Verbos que describen a un Dios que no espera pasivamente que las cosas se resuelvan. Que interviene. Que trabaja. Que sana. Antes de que oremos quiero que hagas algo. Quiero que pongas el nombre de cada miembro de tu familia en tu corazón ahora mismo. No en general. Específicamente. Con nombre. Con rostro. Con la situación particular de salud que cada uno tiene o que te preocupa que pueda tener. Y quiero que con esos nombres en el corazón ores con la confianza de alguien que no está pidiendo un favor a un Dios distante. Que está reclamando la cobertura de un padre que ama a esa familia más de lo que tú mismo puedes amarla. Que está posicionando a los suyos bajo la protección de Jehová Rafa. El Señor que sana. El que dijo que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Oremos juntos. Dios mío, vengo a ti hoy con la petición más cercana al corazón de cualquier persona que ama. Vengo a pedirte protección. Protección de toda enfermedad. Sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de los que llevo en el corazón. Tú eres Jehová Rafa, el Señor que sana. Ese es tu nombre. Esa es tu naturaleza. Esa es la promesa que tu carácter respalda. Y desde ese nombre, desde esa naturaleza, desde esa promesa, te pido hoy. Cubre mi cuerpo con tu cobertura. Que ninguna enfermedad prospere en mí. Que cada sistema, cada órgano, cada célula de este cuerpo que me diste funcione como lo diseñaste. Que donde haya algo que necesita ser restaurado, tú lo restaures. Que donde haya algo que necesita ser sanado, tú lo sanes. Que donde haya algo que necesita ser protegido, tus alas lo cubran. Y cubre a mi familia, Señor. A cada uno por nombre. Con sus cuerpos específicos. Con sus vulnerabilidades particulares. Con las enfermedades que ya están y con las que todavía no han llegado. Cubre a mis hijos. Que sus cuerpos crezcan fuertes y sanos. Que sus sistemas inmunológicos sean fuertes. Que ninguna enfermedad tome terreno en ellos. Que cada año de su vida sea un año de salud y de plenitud física. Cubre a mi cónyuge. Al cuerpo que comparte mi vida. Que esté sano. Que esté fuerte. Que los años que vengan sean años de salud y no de enfermedad. Cubre a mis padres. A los cuerpos que envejecen pero que siguen siendo preciosos. Que su salud se mantenga. Que los achaques de la edad no los venzan. Que tu mano esté sobre ellos en cada etapa que viene. Cubre a los que están lejos. Que donde ellos estén tu cobertura de salud también esté. Que la distancia no sea un límite para tu protección. Y para los que en mi familia ya están en medio de una enfermedad, Señor, tú eres el sanador. No el que podría sanar. El que sana. El que dijo, por mis llagas fuisteis curados. Esa promesa es para ellos hoy. Que tu poder sanador opere en esos cuerpos. Que los médicos encuentren lo que necesitan encontrar. Que los tratamientos funcionen más allá de lo que la ciencia puede explicar. Que tu intervención sobrenatural complemente lo que la medicina puede hacer y alcance lo que la medicina no puede. Establece tu cobertura sobre nuestro hogar. Que ninguna plaga toque nuestra morada. Que lo que el Salmo 91 prometió sea la realidad de nuestra casa. Que los ángeles que mandas a cuidarnos en todos nuestros caminos estén activos hoy, mañana y todos los días. Gracias porque escuchas esta oración. Gracias porque eres Jehová Rafa y ese nombre no cambia. Gracias porque el amor que tienes por mi familia es más grande que cualquier enfermedad que pueda intentar tocarla. En el nombre de Jesús. Amén. Hay promesas en la Biblia que cuando las lees despacio, cuando las dejas entrar de verdad, cuando no las pasas por alto como si fueran parte del decorado de un versículo conocido, te detienen. Te hacen pausar. Te hacen releerlas porque lo que dicen es tan absoluto, tan completo,
tan sin condiciones aparentes que la mente casi no puede procesar la magnitud de lo que está leyendo. El Salmo 91 en 10 es una de esas promesas. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dos frases. Dos promesas absolutas. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Sin asterisco. Sin letra pequeña. Sin una lista de excepciones. Sin un límite de tiempo o de circunstancia. Una declaración que cubre todo lo que puede venir contra tu vida y contra tu hogar con la autoridad de un Dios que no hace promesas que no puede cumplir. Hoy vamos a abrir ese versículo juntos. Despacio. Dejando que cada palabra haga lo que las palabras de Dios siempre hacen cuando se les da el espacio para hacerlo. Transformar desde adentro la manera en que vemos la realidad que nos rodea. Antes de entrar en el versículo necesitamos entender el contexto del Salmo 91 porque sin ese contexto las promesas del versículo 10 pueden parecer promesas universales que aplican a cualquier persona en cualquier circunstancia. Y no es exactamente así. El Salmo 91 comienza con una condición que establece de quién está hablando todo lo que viene después. El que habita al abrigo del Altísimo. El que mora bajo la sombra del Omnipotente. Habitar. Morar. Esas no son palabras de visita ocasional. No describen a alguien que va a Dios cuando lo necesita y luego se va a vivir su vida de manera independiente hasta la próxima emergencia. Describen a alguien que vive ahí, que se estableció ahí, que el abrigo del Altísimo es su dirección permanente, que la sombra del Omnipotente es el ambiente normal de su existencia, y para esa persona, para el que habita, para el que mora, vienen las promesas extraordinarias que llenan el resto del Salmo. Incluida la del versículo 10. Eso no significa que hay que ser perfecto para recibir la cobertura. Significa que hay que vivir en una relación activa con Dios. Que su presencia no es algo que se busca solo en los momentos de crisis. Que la vida está orientada hacia Él de manera que su protección es el ambiente natural de esa existencia. No te sobrevendrá mal. La palabra mal en el hebreo original es ra, que es un término amplio que abarca todo tipo de calamidad, adversidad, desgracia, daño. No está hablando solo del mal moral. Está hablando de todo lo que tiene el poder de dañar. Todo lo que puede venir contra tu vida con la intención de destruir, de interrumpir, de desviar lo que Dios tiene para ti. Y Dios dice, no te sobrevendrá. No llegará a ti. No te alcanzará. No tendrá el efecto que busca tener en tu vida. Eso no significa que el que habita al abrigo del Altísimo vive en una burbuja donde nada difícil puede tocarle. La Biblia está llena de personas que vivían cerca de Dios y que atravesaron circunstancias muy difíciles. Job era un hombre íntegro y recto y atravesó una de las historias de sufrimiento más profundas de toda la Escritura. Pablo describió naufragios, azotes, cárceles, peligros de toda clase. Y ninguno de ellos estaba viviendo lejos de Dios en esos momentos. Entonces, ¿qué significa que no te sobrevendrá mal? Significa que lo que llega a tu vida no tiene el poder de destruirte cuando estás bajo la cobertura de Dios. Que puede llegar la dificultad pero no puede tener la última palabra. Que puede aparecer la adversidad pero no puede vencerte. Que puede venir el golpe pero no puede derrumbarte permanentemente. Porque hay algo que está entre el mal y tú que lo limita, que lo intercepta, que determina hasta dónde puede llegar y qué puede hacer. Ni plaga tocará tu morada. La segunda promesa del versículo es específicamente sobre el hogar. La morada. El espacio donde vives. El lugar donde está tu familia. Las paredes que albergan lo que más amas. Y la palabra plaga en el hebreo original es nega, que tiene el sentido de golpe, de herida, de aflicción. Y específicamente en muchos contextos bíblicos se usa para enfermedades, para epidemias, para lo que se extiende y toca a muchos. Y Dios dice, no tocará tu morada. No entrará ahí. No encontrará terreno en ese espacio. Tu hogar está bajo una cobertura que la plaga no puede penetrar. Eso me hace pensar en la noche del Éxodo en Egipto. La noche donde el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto y en cada casa donde no había sangre en los dinteles y en los postes de la puerta, el primogénito murió. Pero donde había sangre, el ángel pasó de largo. No entró. No tocó lo que estaba adentro. La sangre era la cobertura que hacía que la plaga no tocara esa morada. Y hoy tenemos una cobertura mayor que aquella. Tenemos la sangre de Jesucristo. La sangre que fue derramada en la cruz y que cubre a los que se refugian en Él con una protección que ninguna plaga, ninguna enfermedad,
ninguna adversidad puede penetrar completamente. Porque lo que la sangre de Cristo cubre está bajo la autoridad del que venció a la muerte. Y la muerte no tiene autoridad sobre lo que está bajo esa sangre. Quiero hablar de algo que complica la recepción de esta promesa para muchas personas. Y es la pregunta que surge casi inmediatamente cuando lees el versículo 10, ¿y qué pasa cuando sí llega el mal? ¿Qué pasa cuando la enfermedad sí toca a alguien de la familia? ¿Qué pasa cuando la adversidad sí llega aunque hayas estado orando y creyendo y habitando al abrigo del Altísimo? Esa es una pregunta honesta y merece una respuesta honesta. La promesa del Salmo 91 en 10 no es una garantía de que nunca habrá dificultad. Es una promesa de cobertura que opera en el ámbito espiritual y que tiene efectos reales en lo natural. Pero vivimos en un mundo caído, en cuerpos mortales, en circunstancias que incluyen la fragilidad humana. Y hay momentos donde la dificultad llega de todas formas. Lo que la promesa garantiza es esto: que lo que llega no viene sin limitación. Que hay un hasta aquí establecido por Dios que el mal no puede sobrepasar sin su permiso. Que lo que llega a tu vida cuando estás bajo su cobertura tiene que pasar por Él antes de llegar a ti. Y lo que pasa por Él llega transformado. Llega con un propósito que el mal no tenía en mente. Llega con un límite que el mal no puede controlar. Job es el ejemplo más claro de esto. El adversario quiso destruirlo completamente. Y Dios estableció límites. Hasta aquí y no más. Y lo que llegó a Job, por más doloroso que fue, no pudo destruir lo que era esencial. No pudo destruir su relación con Dios. No pudo destruir su integridad. No pudo destruir su futuro. Y al final de la historia de Job, Dios restauró todo lo que se había perdido y añadió más. La promesa del Salmo 91 en 10 opera en esa dimensión. No en la dimensión de que nunca habrá nada difícil. En la dimensión de que nada difícil tiene poder final sobre el que habita al abrigo del Altísimo. El versículo 14 del Salmo 91 tiene algo extraordinario que cierra completamente la promesa del versículo 10. Dios mismo habla y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Esa es la condición final. No la perfección. No el mérito. El amor. El corazón que ama a Dios. Que lo busca no como un recurso de emergencia, sino como el objeto de su afecto más profundo. Que lo conoce no solo intelectualmente, sino relacionalmente. Que ha establecido su vida en torno a Él de manera que habitar en su presencia es el estado normal de su existencia. Y para ese corazón, Dios dice: yo lo libraré. Yo lo pondré en alto. Yo estaré con Él en la angustia. Yo lo sacaré y lo glorificaré. Yo lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la promesa completa que rodea al versículo 10. No es solo que el mal no llega. Es que hay un Dios que personalmente se compromete a librar al que lo ama. Que se involucra en la historia de esa persona de una manera activa, personal, específica. No te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Porque hay alguien que así lo determinó. Que así lo prometió. Y que tiene el poder y el amor necesarios para cumplir cada sílaba de lo que dijo. Antes de orar, quiero que hagas algo. Quiero que declares el versículo 10 sobre tu vida y sobre tu hogar ahora mismo. En voz alta si puedes. Con la autoridad de alguien que sabe que lo que está declarando no son sus propias palabras, sino las palabras de Dios sobre su vida. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Di eso sobre tu casa. Sobre cada cuarto. Sobre cada persona que vive en ese espacio. Sobre cada miembro de tu familia. Con la fe de alguien que habita al abrigo del Altísimo y que sabe que esa habitación tiene consecuencias reales y tangibles sobre lo que puede y no puede llegar a su vida. Oremos juntos. Padre, venimos a ti hoy con la promesa del Salmo 91 en 10 en el corazón. No como palabras que leímos, sino como una realidad espiritual que reclamamos sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares. Declaramos que no nos sobrevendrá mal. Que ninguna adversidad, ninguna calamidad, ningún daño tiene autoridad final sobre nuestras vidas porque estamos bajo tu cobertura. Que lo que intente venir contra nosotros tiene que pasar primero por ti. Y lo que pasa por ti llega transformado, limitado, incapaz de destruir lo que tú proteges. Declaramos que ninguna plaga tocará nuestra morada. Que ninguna enfermedad encuentra terreno en nuestro hogar.
Que la sangre de Jesucristo cubre nuestras puertas y nuestras paredes. Que lo que el ángel de la muerte tuvo que pasar de largo en Egipto también pasa de largo en nuestra casa porque estamos cubiertos por una sangre más poderosa que la de los corderos del Éxodo. Manda tus ángeles a guardar nuestros caminos. En todos nuestros caminos. Los que recorremos cada día con atención y los que recorremos sin pensar en el peligro que podría haber. Que tus ángeles sean la cobertura que no podemos ver pero que opera constantemente. Para el que está en medio de una situación donde el mal ya llegó, donde la plaga ya tocó, donde la adversidad ya está presente, recuérdales que el hasta aquí lo estableces tú. Que lo que llegó tiene límites que pusiste tú. Y que en tu tiempo y a tu manera, la restauración también llegará porque eres el Dios que libra, que sana, que restaura, que no deja que lo que tocas sea destruido permanentemente. Gracias porque habitamos al abrigo del Altísimo. Gracias porque moramos bajo la sombra del Omnipotente. Gracias porque esa habitación tiene consecuencias reales sobre lo que puede y no puede llegar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje fortaleció tu fe en la protección de Dios sobre tu vida y tu hogar, escribe amén en los comentarios. Queremos leerlo. Y si hay alguien en tu vida que necesita saber que la promesa del Salmo 91:10 está disponible para él hoy, comparte este video ahora mismo por WhatsApp. No hay mejor regalo que recordarle a alguien que Dios prometió que no le sobrevendrá mal ni plaga tocará su morada. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre.